Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismear, porque hoy les traigo un tema que está que arde en el mundo del entretenimiento, un tema jugoso, lleno de misterio y con un poco de drama, como a nosotros nos gusta. Para los que son nuevos por aquí, yo soy, y en este canal nos dedicamos a destripar todas las noticias más importantes del mundo del espectáculo, con un enfoque en las personalidades turcas que tanto nos fascinan. Así que si eres fan de las novelas, de los actores, de la farándula en general, este es tu lugar. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Y ahora sí, prepárense para lo que viene. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos últimamente, el escándalo que involucra a Demet Özdemir y al productor de la serie Romance en Alta Mar. Y cuando digo escándalo, créanme que no estoy exagerando. La noticia ha corrido como la pólvora y la verdad es que hay muchos detalles jugosos que valen la pena analizar. Primero que nada, para ponerlos en contexto, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Con su belleza, talento y carisma, ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. La hemos visto brillar en series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, y su presencia en la pantalla siempre es un éxito asegurado. Su versatilidad, capaz de interpretar roles cómicos, dramáticos y románticos con la misma facilidad, la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su ascenso a la fama no fue repentino, sino el resultado de años de dedicación, trabajo duro y la constante búsqueda de la excelencia. Además de su talento actoral, Demet siempre ha mantenido una imagen pública cercana y accesible, lo que le ha ganado aún más el cariño del público. Su estilo, tanto dentro como fuera de la pantalla, es otro factor que contribuye a su popularidad. Siempre a la moda, pero sin perder su esencia, Demet se ha convertido en un referente de estilo para muchas jóvenes. Por otro lado, el productor de Romance en Alta Mar es un personaje importante en la industria, con una larga trayectoria y reputación. Ha estado involucrado en numerosas producciones exitosas, y su nombre es sinónimo de calidad y buen gusto en la televisión turca. Su ojo para el talento y su capacidad para crear historias cautivadoras lo han convertido en un pilar fundamental de la industria del entretenimiento. Si bien su vida privada suele ser discreta, su influencia en el mundo de las series y las novelas es innegable. Sin embargo, en este caso, su nombre se ha visto involucrado en una polémica que ha generado mucho debate y especulaciones. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, es un mundo de altas presiones, egos y, a veces, relaciones complejas. La relación entre un productor y una actriz principal es, en muchos casos, fundamental para el éxito de una serie. La química en el set, la confianza mutua y la visión compartida pueden marcar la diferencia entre una producción mediocre y un éxito rotundo. Pero, ¿qué sucede cuando esa relación trasciende lo profesional? Esa es, precisamente, la pregunta que ha encendido el debate en este caso. La historia, en resumen, es la siguiente. Se ha filtrado información a la prensa sobre una supuesta relación sentimental entre Demet y el productor. Esta noticia ha generado un gran revuelo, especialmente porque Demet se separó hace poco de su exmarido, Oğuzhan Koç. Y claro, como era de esperarse, la gente no tardó en sacar sus propias conclusiones y empezar a especular sobre las razones de la separación. La separación de Demet y Oğuzhan fue en sí misma un acontecimiento mediático. La pareja, que había demostrado un gran cariño y complicidad en público, parecía destinada a una larga y feliz vida juntos. Su matrimonio, celebrado con gran fastuosidad, fue seguido por miles de fans, que celebraron la felicidad de la pareja. Por eso, la noticia de su separación, anunciada de manera repentina, causó sorpresa y tristeza entre sus seguidores. Los rumores sobre las causas de la ruptura comenzaron a circular de inmediato, alimentando la curiosidad y la especulación. ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? La falta de información oficial solo sirvió para intensificar el interés del público. La posterior aparición de rumores sobre la relación entre Demet y el productor, por lo tanto, no hizo sino reavivar la llama de la polémica. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La información filtrada sugiere que la relación entre Demet y el productor no es solo profesional. Se habla de cenas románticas, viajes juntos y gestos de cariño que han alimentado los rumores de un romance. Por supuesto, ninguno de los implicados ha confirmado ni negado la información.
Y aquí es donde entra en juego el famoso arte de la especulación. Y que nos gusta a nosotros. La filtración de información en el mundo del entretenimiento es una práctica común. Ya sea por fuentes anónimas, por la propia estrategia de marketing o por simples errores, los detalles jugosos sobre la vida privada de las celebridades suelen salir a la luz. En este caso, la información filtrada, aunque no verificada, ha proporcionado un material jugoso para los medios y para el público. Las cenas románticas descritas con detalles han evocado imágenes de intimidad y complicidad. Los viajes juntos, supuestamente documentados con fotografías, han alimentado la idea de una relación más allá de lo profesional. Los gestos de cariño, interpretados por los medios como evidencia de un romance, han avivado las llamas de la especulación. La falta de una confirmación oficial por parte de Demet y el productor solo ha servido para mantener viva la curiosidad y el interés del público. La ambigüedad, en estos casos, es una herramienta muy efectiva para generar expectación y mantener la atención en la noticia. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no han parado de investigar y sacar a la luz nuevos detalles. Se han publicado fotos, vídeos y testimonios que supuestamente confirman la relación. Algunos medios han incluso llegado a hablar de infidelidad, lo que ha generado aún más controversia. El papel de los medios de comunicación en este tipo de escándalos es fundamental. Los periodistas, impulsados por la necesidad de obtener la primicia y de satisfacer la demanda de información del público, suelen utilizar todos los recursos a su alcance para investigar y publicar noticias. En este caso, los medios turcos han desplegado un gran despliegue de recursos para obtener información sobre la supuesta relación entre Demet y el productor. Las fotografías tomadas en lugares públicos y privados han intentado documentar la supuesta cercanía entre ambos. Los vídeos, grabados de manera clandestina, han intentado capturar gestos y momentos que confirmarían la relación. Los testimonios de fuentes anónimas o supuestas conocedoras del entorno de la pareja han intentado aportar detalles sobre la dinámica de la relación. Es importante, sin embargo, analizar la información que se publica en los medios con ojo crítico. La manipulación, la exageración y la falta de rigor periodístico son prácticas comunes en el mundo de la farándula. La información muchas veces se construye a partir de rumores, especulaciones y fuentes poco confiables. La credibilidad de los medios en estos casos es fundamental. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente Demet y el productor una pareja? ¿O se trata simplemente de un rumor más, de una estrategia de marketing para promocionar la serie? La verdad, mis queridos amigos, es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la situación ha puesto a Demet en el ojo del huracán. La incertidumbre es el elemento clave en este tipo de escándalos. La falta de información oficial, la ambigüedad de las declaraciones y la constante especulación generan un ambiente de misterio que atrae al público. La pregunta central, en este caso, es si existe una relación sentimental entre Demet y el productor. La respuesta a esta pregunta, sin embargo, es incierta. La falta de confirmación por parte de los implicados no hace sino alimentar la especulación y la curiosidad. ¿Se trata de un rumor infundado? ¿Es una estrategia de marketing para promocionar la serie? ¿O hay algo de verdad en las informaciones filtradas? La respuesta probablemente solo la conozcan Demet y el productor. Pero, mientras tanto, el público seguirá especulando y debatiendo sobre el tema. La incertidumbre en el mundo del entretenimiento es una herramienta muy poderosa para generar expectación y mantener la atención en la noticia. Como era de esperar, las redes sociales se han inundado de comentarios y opiniones. Los fans de Demet, por un lado, han expresado su preocupación y decepción. Algunos han manifestado su apoyo incondicional a la actriz, mientras que otros han mostrado su desilusión. Por otro lado, los detractores no han tardado en criticar a Demet, acusándola de infidelidad y de aprovecharse de su fama. Las redes sociales en la actualidad son el epicentro de la opinión pública. La inmediatez y la masividad de estas plataformas permiten a los usuarios expresar sus opiniones, compartir información y participar en el debate público. En este caso, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios y opiniones sobre el escándalo que involucra a Demet y el productor. Los fans de la actriz, divididos entre el apoyo incondicional y la desilusión, han expresado sus sentimientos a través de mensajes, comentarios y publicaciones. Los detractores, por su parte, han aprovechado la ocasión para criticar a Demet, acusándola de infidelidad, de aprovecharse de su fama y de dañar su imagen pública.
La polarización de las opiniones en las redes sociales es un fenómeno común. 1. La falta de moderación, la facilidad para el anonimato y la tendencia a la confrontación generan un ambiente en el que los insultos, las acusaciones y los juicios de valor son habituales. Es importante, por lo tanto, analizar las opiniones que se expresan en las redes sociales con precaución. La información muchas veces es sesgada, parcial y carente de rigor. La credibilidad de las fuentes en estos casos es fundamental. En mi opinión, es importante ser cautos y no dejarnos llevar por los rumores. Sabemos que el mundo del espectáculo es muy volátil y que las noticias suelen ser manipuladas y exageradas. Lo más sensato es esperar a que los implicados se pronuncien al respecto y a que se confirmen o desmientan las informaciones filtradas. La cautela en este tipo de situaciones es fundamental. El mundo del espectáculo es un mundo de apariencias, de intereses económicos y de egos desmesurados. La información muchas veces es manipulada, exagerada y utilizada para fines comerciales. Los rumores, las especulaciones y las medias verdades son moneda corriente. Por eso es importante ser críticos y no dejarnos llevar por la primera impresión. La prudencia, la paciencia y la espera son las mejores armas para enfrentarse a este tipo de escándalos. Esperar a que los implicados se pronuncien, a que se confirmen o desmientan las informaciones filtradas, es la actitud más sensata. Analizar la información con rigor, contrastar las fuentes y evitar los juicios de valor precipitados son las claves para entender la situación en su justa medida. Mientras tanto, podemos analizar los hechos que sí conocemos. Por ejemplo, es evidente que la serie Romance en alta mar ha ganado mucha atención gracias a este escándalo. La polémica ha generado un interés inusitado por la serie, lo que podría beneficiar a los productores y a los actores. El análisis de los hechos concretos es fundamental para entender la situación. Dejar de lado los rumores, las especulaciones y las opiniones subjetivas para centrarnos en los datos objetivos es la clave para una comprensión realista del escándalo. En este caso, el hecho más evidente es que la serie Romance en alta mar ha ganado mucha atención gracias a la polémica. El escándalo, independientemente de su veracidad, ha generado un interés inusitado por la serie. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, han dedicado un espacio importante a la serie. El público, atraído por el misterio y el drama, ha mostrado un gran interés en la serie. Este aumento de atención, sin duda, beneficiará a los productores, a los actores y a todos los involucrados en la producción. La publicidad gratuita en el mundo del entretenimiento es un factor muy importante para el éxito de una producción. Otro punto importante a tener en cuenta es la propia imagen de Demet. La actriz siempre ha cultivado una imagen de chica sencilla, amable y profesional. Si se confirma la relación con el productor, es posible que esta imagen se vea afectada. Sin embargo, también es posible que Demet salga fortalecida de esta situación, si decide afrontar la polémica con valentía y transparencia. La imagen pública de una celebridad es un activo muy valioso. La reputación, la credibilidad y la empatía son factores fundamentales para el éxito de un actor o actriz. Demet, a lo largo de su carrera, ha cultivado una imagen de chica sencilla, amable y profesional. Su cercanía con el público, su profesionalismo en el trabajo y su actitud positiva han sido clave para su éxito. Si se confirma la relación con el productor, esta imagen podría verse afectada. El público, en muchos casos, espera que las celebridades sean modelos a seguir. La infidelidad, la falta de transparencia y la ambigüedad pueden dañar la imagen de una celebridad. Sin embargo, también es posible que Demet salga fortalecida de esta situación. Si decide afrontar la polémica con valentía, con transparencia y con respeto por sus fans, podría lograr que el público la entienda y la apoye. La honestidad, la sinceridad y la empatía son valores muy importantes en el mundo del espectáculo. Además, no debemos olvidar el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Los periodistas y los paparazzi siempre están buscando la noticia del momento, y a veces no dudan en recurrir a métodos poco éticos para conseguirla. Es importante ser críticos con la información que recibimos y no creernos todo lo que vemos y escuchamos. El papel de los medios de comunicación en este tipo de escándalos es fundamental. Los periodistas y los paparazzi, en su afán por obtener la primicia, a veces recurren a métodos poco éticos. El acoso, la invasión de la privacidad y la manipulación de la información son prácticas comunes. Por eso es importante ser críticos con la información que recibimos.
Contrastar las fuentes, analizar la información con rigor y evitar los juicios de valor precipitados son las claves para una comprensión realista de la situación. La responsabilidad social de los medios de comunicación es fundamental. Los periodistas deben informar con objetividad, con rigor y con respeto por la privacidad de las personas. El público, por su parte, debe ser crítico con la información que recibe y no dejarse llevar por la manipulación y la propaganda. En definitiva, el escándalo entre Demet Özdemir y el productor de Romance en Alta Mar es un tema complejo y lleno de matices. Hay muchos factores en juego y muchas preguntas sin respuesta. Lo único que podemos hacer es esperar a que se aclare la situación y a que se revelen los detalles verdaderos. La complejidad del escándalo es evidente. Hay muchos factores en juego: la vida privada de Demet, la reputación del productor, el interés de los medios de comunicación, la opinión pública y la estrategia de marketing de la serie. Las preguntas sin respuesta son muchas. ¿Existe una relación sentimental entre Demet y el productor? ¿Cuáles son las causas de la separación de Demet y Oğuzhan? ¿Cómo afectará este escándalo a la carrera de Demet? ¿Qué medidas tomarán los implicados? La incertidumbre en estos casos es inevitable. Lo único que podemos hacer es esperar a que se aclare la situación. La verdad en el mundo del espectáculo a menudo tarda en salir a la luz. La paciencia, la prudencia y la espera son las mejores herramientas para enfrentarse a este tipo de escándalos. En este momento lo que sí podemos hacer es especular, debatir y compartir nuestras opiniones. Y aquí es donde ustedes, mis queridos espectadores, tienen un papel fundamental. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Creen que Demet es culpable de algo? ¿Cómo creen que afectará este escándalo a su carrera? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. La participación del público es fundamental. El debate, la discusión y el intercambio de opiniones son elementos clave para entender la situación. Compartir nuestras opiniones, escuchar las de los demás y analizar los diferentes puntos de vista nos permite tener una visión más completa del escándalo. La interacción con el público es uno de los pilares de este canal. Me encanta leer sus comentarios, responder a sus preguntas y debatir sobre los temas que nos apasionan. Sus opiniones son muy importantes para mí. También me gustaría hacer una breve reflexión sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Los actores y actrices tienen derecho a su vida privada, y no debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones personales. Todos somos humanos, y todos cometemos errores. El respeto a la privacidad es un valor fundamental en cualquier sociedad. Las figuras públicas, aunque estén expuestas a la atención mediática, tienen derecho a su vida privada. Los juicios de valor, las críticas y las acusaciones son inaceptables. La empatía, la comprensión y el respeto son fundamentales. Todos somos humanos, y todos cometemos errores. Nadie es perfecto. La vida privada de las personas, independientemente de su profesión, debe ser respetada. Volviendo al tema principal, la situación es complicada. Por un lado, tenemos el interés público por la vida de los famosos. Por otro lado, tenemos el derecho a la privacidad y a la intimidad. Encontrar el equilibrio entre estos dos factores es fundamental. La complejidad del tema radica en la tensión entre el interés público y el derecho a la privacidad. El interés público, la curiosidad y la fascinación por la vida de los famosos son inherentes a la naturaleza humana. El derecho a la privacidad, por su parte, es un derecho fundamental que debe ser protegido. Encontrar el equilibrio entre estos dos factores es fundamental. Los medios de comunicación deben informar con objetividad y con respeto por la privacidad de las personas. El público, por su parte, debe ser crítico con la información que recibe y no dejarse llevar por la curiosidad morbosa. En cuanto a la serie Romance en Alta Mar, creo que este escándalo, independientemente de la veracidad de la información, le ha dado mucha publicidad. Es probable que la serie gane muchos espectadores, y que el interés en los actores aumente. El impacto del escándalo en la serie es innegable. La publicidad gratuita generada por la polémica ha aumentado el interés del público. Es probable que la serie gane muchos espectadores, y que el interés en los actores aumente. La estrategia de marketing en estos casos es muy importante.
La polémica, el misterio y el drama pueden ser muy efectivos para promocionar una producción. Pero, ¿qué pasará con Demet? Esa es la pregunta del millón. La forma en que afronte la situación y las decisiones que tome a partir de ahora serán cruciales para su futuro profesional y personal. El futuro de Demet es incierto. La forma en que afronte la situación y las decisiones que tome a partir de ahora serán cruciales para su futuro profesional y personal. La transparencia, la honestidad y la valentía son valores importantes. La capacidad de Demet para sobreponerse a la adversidad, para mantener la calma y para seguir adelante será clave para su futuro. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el escándalo que involucra a Demet Özdemir y al productor de Romance en alta mar. Hemos repasado los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. Hemos discutido las reacciones de los fans y de los medios de comunicación. Hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Y hemos especulado sobre el futuro de Demet y de la serie. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Como siempre, me encanta compartir con ustedes estas noticias y debatir sobre ellas. El resumen, al final del vídeo, es fundamental. Repasar los puntos clave, destacar los aspectos más importantes y dejar un mensaje claro para el público ayuda a consolidar la información. La reiteración de los temas, la síntesis de los argumentos y la invitación al debate son elementos clave para un buen final. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos por aquí, y sus comentarios y likes son mi mayor motivación para seguir creando contenido. No olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios, me interesa mucho saber lo que piensan. La gratitud hacia el público es fundamental. Agradecer su tiempo, su atención y su participación es clave para crear una comunidad. La invitación a comentar, a compartir y a darle like al vídeo es una forma de agradecer su apoyo y de fomentar la interacción. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada del chismecito. La despedida al final del vídeo es el momento de conectar con el público, de agradecer su tiempo y de invitarlos a seguir participando. La promesa de futuros vídeos, la invitación a suscribirse y a activar las notificaciones son elementos clave para mantener el interés del público y fidelizarlos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.